Mi nombre es Beverly Doliari y yo soy hija amada de Dios, una quien fue restaurada en lo individual como en lo matrimonial. Y estoy aquí para compartirte las lecciones y herramientas bíblicas que Dios me dio a lo largo de esperar la restauración de mi hogar, para poder prepararte para enfrentar la batalla por tu corazón. Si te recuerdas, en el episodio anterior vimos que es importante estudiar nuestra historia para no repetir errores del pasado en nuestro futuro. Ahí donde nosotros podemos comprender que en nuestra historia hubo un tiempo de paz, un tiempo donde entró el mal y un tiempo en donde se está batallando por nuestro corazón. Ahí donde el enemigo nos quiere lejos de Dios para entonces no llegar al destino glorioso que Él ha preparado para nosotros. Pero cuando llegamos a entender dónde fue que dejamos entrar estas flechas a nuestro corazón, que transformaron nuestro entendimiento y lo entenebrecieron, podemos entonces empezar a alinearnos a la voluntad y diseño que Dios sí tiene para nuestro corazón. Y hoy vamos a estudiar esos 3 deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, viendo como ejemplo la vida de Jesús. Y antes de entrar al tema, recordemos cuáles son esas 8 decisiones sanadoras, herramientas bíblicas que Dios nos ha dado para encontrar esa sanidad de corazón, intencionalmente día a día poniéndolas en práctica. Leámoslas en voz audible. La decisión de aceptar la realidad. Reconozco que no soy Dios, admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La decisión de la esperanza. En forma sincera creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Mateo 5:4, dichosos los que lloran, porque serán consolados. La decisión del compromiso. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Mateo 5:5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. La decisión de limpiarme. Una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La decisión de la transformación. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La decisión de la restauración. Evalúo mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto cuando tales enmiendas pudieran causar daño a ellos o a terceros. Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La decisión de crecer. Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración, para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para cumplirla. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La decisión de reciclar el dolor. Al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. En el video anterior vimos como ejemplo la película de Mi encuentro conmigo. Ahí pudimos ver cómo el personaje central se encuentra consigo mismo en su niñez. Él pudo llegar a comprender dónde fue donde él no guardó su corazón y se volvió un hombre perfeccionista, poco compasivo, que no aguantaba que nadie llorara y que hasta llegó a desarrollar un tic.
Si no has visto esa película, te invito a verla. Se llama Mi encuentro conmigo, con Bruce Willis. Y fue ahí cuando él pudo hacer las paces y reconciliarse con esa parte de su vida, que él cambió su destino y entonces pudo formar una familia y poder llegar a esa plenitud. Hoy, con esta segunda lección del módulo de Encontrando la Verdad a través de un corazón sano, quiero compartirte cuáles son esos deseos que el enemigo viene a atacar para poder desviarte del diseño que Dios tiene para tu vida. Ahí donde Él pone heridas y pensamientos contrarios que ponen en tela de juicio si tú vas a poder confiar en Dios o si le vas a poder ser obediente. Es por ello que Dios me mostró a mí que para restaurar mi hogar, primero Él debía restaurar mi corazón, porque entonces yo estaría más presta a confiar en Dios, cualquiera que fuera la instrucción que Él me entregara, y principalmente poder poner en práctica, en obediencia, aquello que Él me mandaba hacer, para así poder ser instrumento e inspiración para aquellos que se habían alejado de sus caminos. Veamos cómo era que Jesús, antes de empezar su ministerio, fue validado. Una validación que fue crítica para él poder entonces enfrentar la tentación del enemigo en el desierto. Y esto empieza en Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo quiero resaltar aquí que la voz de Dios validando el corazón de Jesús tuvo un efecto enorme, porque Jesús sabía que lo que Dios decía de él era quien él era 100%. Aun si lo cuestionaban en cuanto a lo que él hacía o dejaba de hacer, él sabía que Dios ya había dicho que en él estaba complacido. Y esto fue crítico antes de que Jesús iniciara su ministerio. Vamos a ver ahorita en Lucas capítulo 4, del versículo 1 al adelante, que cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, él se va al Jordán. Y ahí, llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, que no había comido nada y tenía mucha hambre, cómo el enemigo vino a tentarlo. Miremos este video que nos narra Lucas capítulo 4 del 1 en adelante. Tras su bautismo, Jesús se va al desierto. Durante 40 días, su espíritu es puesto a prueba. Se prepara para los retos que están por venir. Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. No. Solo de pan vive el hombre. Si
sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. ¡Crucificadle! Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. Jesús resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Y aquí es donde empezamos a estudiar los 3 deseos en tu corazón. El primer deseo es el deseo de gloria. Este deseo tiene que ver con disfrutar sensaciones agradables. Jesús fue tentado en su deseo de gloria cuando el enemigo, en Lucas capítulo 4 del versículo 3 al 4, le viene a decir que si era hijo de Dios, que le dijera Jesús a la piedra que se convirtiera en pan. Pero como Jesús había sido validado, había guardado su corazón, de ahí donde se determina el rumbo de nuestra vida, dice Proverbios 4:23 en la Nueva Traducción Viviente. Él supo detener esa mentira y le contestó: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo atacó a Jesús en el deseo de gloria por medio de la comida. A muchos la comida les da una sensación de placer y ahí es en donde miramos a los comedores compulsivos. Se sienten estresados, van y comen. Se sienten ansiosos, van y comen. Se sienten en una crisis y para poder distraer la mente se llenan con la comida. Otros lo hacen con el alcohol, otros lo hacen con los cigarros, otros los hacen con el sexo. Todo deseo que tiene que ver con sensaciones agradables de placer se encierran en el deseo de gloria. Pero podemos comprender que Jesús disfrutó de la medida de gloria que el Padre le autorizó. Él sabía que estaba en un proceso de ayuno para poder escuchar la voluntad de Dios que le iba a llevar a los siguientes pasos. Él sabía que su validación estaba en el amor del Padre y que Dios le tenía una medida de placer. En el caso de nosotros podemos saber que el enemigo quiere venir a matar ese deseo de gloria. Otros ejemplos: placer, comida, sexo, sustancias, experiencias de amor. En sí, experimentar sensaciones agradables. En tu caso, para que ahí saques tu cuaderno en donde estás haciendo tu inventario personal, ahí para limpiar tu corazón, para que así como nos dice Mateo en el capítulo 5, versículo 8, para un día con un corazón limpio poder ver a Dios. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en cuanto a tu deseo de gloria? ¿Ha estado desbalanceado ese deseo? ¿Has caído ante las tentaciones del enemigo en cuanto al placer que tú quieres sentir? Y muchas personas me han preguntado: Bev, ¿qué hago cuando estoy separada de mi cónyuge o separado de mi esposa? ¿Cómo puedo lidiar yo con el tema de mi sexualidad?
Y yo te quiero decir que la manera más eficiente es el poder ofrecérselo a Dios como un sacrificio vivo, de ayunar, de decir, Padre, yo te entrego este deseo y yo hoy ayuno y deseo someter mi carne a ti. Que cada vez que venga un pensamiento, un recuerdo de mi esposa o de mi esposo, yo te voy a entregar a ti ese sentimiento, ese deseo de placer para que seas tú quien pueda satisfacerme. No solo de pan vive el hombre, no solo de sexo vive el hombre, sino de toda palabra que Dios nos da. Y es ahí donde yo te invito a meditar en la Escritura. Si tú no estás casado, yo te invito a que sometas tu carne. Ahí que tú no te pongas a pensar, bueno, es que si yo no se lo doy a mi esposo, él se va igual con la otra mujer, igual está pecando, mejor que peque conmigo, ¿quién va a ser su esposa? No, te estoy diciendo que si tú haces eso, tú estás poniendo primero tu deseo de gloria antes que la voluntad y lo que Dios ha dejado para ti establecido en los límites sanos de experimentar placer. Y el sexo fue reservado solo para las personas quienes están en un pacto, en un matrimonio. El siguiente deseo es el deseo de poder. Este es el de ejercer dominio. En el caso de los hombres es querer ser guerrero y en el caso de las mujeres el querer ser rescatada. Miramos de regreso, viendo la vida de Jesús, el enemigo viene a atacar el deseo de poder cuando Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8, el diablo lleva a Jesús a un alto monte y es donde le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo servirás a Él. En el caso de nosotros, regresando a los ejemplos del deseo de poder, que es fuerza, autoridad, influencia, dominio, dinero, poder político, entre algunos ejemplos. En el caso del varón, es el querer ser respetado y que la mujer se sujete a él. En el caso de la dama es el querer ser amada, el querer ser una influencia, que el esposo venga y le pida su opinión, que la tome en cuenta. Pero cuando este deseo es desbalanceado, porque el enemigo quiere robar nuestro deseo de poder, vamos y adoptamos una versión falsa. Así como en el deseo de gloria, miramos los que son adictos a sustancias o a la comida, vemos aquí aquellos que son adictos al poder, aquellos que son idólatras del dinero, que no pueden dejar de trabajar porque su identidad está definida en cómo visten, cuánto dinero ganan, qué carro manejan. En el caso tal vez de las mujeres, ahí donde sentimos que nuestro deseo de poder ha sido minimizado y que no nos toman en cuenta y que no somos inspiradoras, nos volvemos controladoras, mandonas. O en el otro caso, en donde se nos mata el deseo por completo, nos volvemos afligidas y sentimos que nada podemos hacer por nosotras mismas. Así también pasa con varones que sienten que no pueden ir a rescatar a su esposa, que no pueden tomar su papel de cabeza de hogar, porque su deseo de poder ha sido afectado. Pero hoy yo te recuerdo que las palabras del Padre fueron: tú eres mi hijo y tú sabes que tú tienes la autoridad que el Padre te ha dado. ¿Qué te está diciendo aquí Dios acerca de tu deseo de poder? ¿Has sido lastimado? Anótalo ahí nuevamente en tu cuaderno. ¿Cuáles han sido algunos de los comportamientos donde tú puedes ver que tu deseo de poder ha sido lastimado? Podemos ver que Jesús manejó un poder superior cuando le contesta que solo a Dios le va a servir a Él. Él no necesita los reinos, ni el dinero, ni qué dirán
los que se le sujeten o no, porque él sabe que su validación está en Dios. Él sabía que la autoridad la tenía porque el Padre se la había dado. Y el tercer deseo es el deseo de la honra. Este deseo tiene que ver con la admiración de otros. El de un hombre es el de ir a una aventura y el de una mujer el ser invitada. Esto tiene que ver con imagen, reconocimiento, premios, fama y aplausos. Y cuando me refiero a una aventura, no me refiero a lo que el mundo secular nos dice como aventura, que es ser infiel, sino una aventura de emprender un trabajo nuevo, el construir una casa, el tener una familia, todo eso una aventura saludable, no la que este mundo nos ha definido como aventura. Aquí en el deseo de honra podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 9 al 13, que entonces vino el enemigo y puso a Jesús en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, dice Lucas 4, versículo del 9 al 13, porque escrito está: a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero aquí donde Jesús sabía que él no recibía el reconocimiento humano, sino que Dios había dicho que en él estaba complacido, él sabía que solo una opinión le importaba y era la de su Padre. Y es aquí donde su público es Dios, no el ser humano, porque sabía que el enemigo quería destruir su deseo de honra. Entonces Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La realidad de esta lección es que en tu corazón hay una batalla para matar tu deseo de gloria, tu deseo de poder y tu deseo de honra, para que entonces tú no te sientas un hijo amado en quien Dios está complacido. Y al tú no sentirte un hijo amado, sino rechazado, abandonado, de un Dios que está distante y enojado contigo, te es más difícil ser obediente y sujetarte a Dios. Te es más difícil confiar en Dios como tu Padre. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Es como aquel que se da en el matrimonio, donde en Efesios nos dice que la esposa debe de respetar a su esposo y el esposo amar a su esposa. Pero ¿qué pasa cuando ambos corazones están heridos? Uno pretende ser amado para poder respetar y el otro pretende ser respetado para poder amar, y se vuelve un círculo vicioso. Así es este tema de la sanidad de corazón. Y Dios ha llamado tu atención con la circunstancia, la tribulación que tú estás pasando, para poder sanar estos tres deseos. El deseo de gloria, que Dios dice que Él está complacido en ti. El deseo de poder, que tú eres su hijo amado. Y el deseo de honra, es Dios quien te valida con esas palabras hermosas. Tú no tienes que buscar tu validación ni en los demás ni en tu circunstancia. Y no permitas que el enemigo te venga a decir que si tú fueras su hijo amado o amada, él no hubiera dejado que tú pasaras por esto. Porque yo te quiero recordar que Romanos 8:28 dice que para aquellos que le amamos y que tenemos un propósito en él, todo nos es para bien. Y esto que tú hoy estás atravesando, por más doloroso que sea, te va a llevar al siguiente nivel en tu fe. Pero para poder tú verlo con los ojos con que Dios mira lo que hoy Él está permitiendo en tu vida, debes de sanar tu corazón. En el video anterior aprendimos a conocer nuestra historia para no repetirla en un futuro. Hoy conocemos los tres deseos donde el enemigo lanza flechas para que tú puedas someterte a Dios y resistir ante esa tentación. Porque sabes que hay una promesa. Santiago 4:7 dice que cuando tú resistes al enemigo, él huirá. Así como huyó enfrente de Jesús cuando él resistió estas tres áreas donde él fue tentado. Vamos a leer la cápsula que ilumina.
Dice, hoy hemos aprendido que Dios nos creó con 3 deseos centrales en nuestro corazón. La afirmación de esos deseos es una parte trascendental en nuestra vida. La religiosidad mata nuestros deseos y como contraparte el mundo los desborda. Dios Padre nos muestra la importancia de la validación que todo hijo necesita. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y vino una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso está en Lucas capítulo 3:22. Con estas palabras Dios valida a su Hijo Jesús y nos modela la forma en que podemos vivir con un corazón balanceado. Producto de la validación del Padre, Dios es la verdadera fuente de validación. En este módulo aprenderemos a aplicar estas palabras sobre nuestra vida para lograr vivir con un corazón balanceado. Y ahora para tu tiempo con Dios, ahí para que lo anotes y sigas haciendo ese inventario personal en tu cuaderno para confesarlo a Dios, a ti mismo y a alguien en quien tú tengas confianza. Durante su niñez, adolescencia y etapa adulta, ¿cómo fue la relación con su papá terrenal? Número 2. Con base a la lección de los 3 deseos, ¿recibió palabras de afirmación en su niñez y adolescencia? Número 3. ¿En dónde ha buscado o busca validación? Número 4. ¿Se siente hijo o hija amado? Número 5. ¿De qué maneras su papá afirmó sus 3 deseos? Para el siguiente video vamos a tocar el tema de la duda, aquella que no es igual que una pregunta, y cómo sigilosamente el enemigo viene a poner preguntas acerca de estos 3 deseos que hoy aprendimos. No te pierdas el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando dificultades como el camino a la paz, viviendo como lo hizo Jesús en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera.